Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo atravesó la región montañosa y llegó a Efeso. Luego encontró a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo. Entonces Pablo preguntó, ¿qué bautismo recibisteis? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les respondió, Juan bautizaba a la gente con un bautismo de arrepentimiento, diciéndoles que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. En total eran unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses habló con plena convicción, discutiendo y tratando de convencer a sus oyentes acerca del reino de Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, mira, ahora hablas claramente, sin usar metáforas. Ahora sabemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús respondió, ¿ahora creen? He aquí, la hora viene, y ya ha llegado, en que se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que en mí encuentren paz. En el mundo tendrán tribulaciones. Pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, imagínense por un momento que son exploradores en una tierra desconocida. Tienes un mapa rudimentario, algo de información básica sobre el terreno, pero de repente te encuentras con un guía experimentado que conoce cada sendero, cada peligro, cada tesoro escondido en esta región. ¿Continuarías el viaje solo con tu mapa incompleto, o aceptarías la guía de este guía? Esta imagen nos ayuda a comprender la profunda transformación que nos presentan las lecturas de hoy, el paso de una fe incompleta a una experiencia plena del poder de Dios. En Hechos, Pablo llega a Efeso y se encuentra con algunos discípulos. A primera vista, todo parece normal. Son discípulos, seguidores del camino. Pero Pablo, con su elevada sensibilidad espiritual, se da cuenta de que falta algo. Su pregunta es directa y penetrante. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Su respuesta es reveladora. Ni siquiera hemos oído que exista el Espíritu Santo. ¡Qué situación tan extraordinaria! Aquí hay personas sinceras que creyeron y fueron bautizadas, pero que viven una experiencia cristiana incompleta. Solo conocían el bautismo de Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento, pero no de regeneración y poder. Esta escena nos invita a una profunda reflexión sobre nuestro propio camino de fe. ¿Cuántos de nosotros, quizás, hemos tenido una experiencia cristiana similar? Conocemos a Jesús como Salvador, aceptamos las enseñanzas de la Iglesia, participamos de los sacramentos, pero ¿no hemos experimentado aún plenamente el poder transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pablo no se limita a enunciar la situación, él actúa. Explícales que Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, pero que Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y Pablo les impuso las manos. Y entonces sucede lo extraordinario, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¡Qué transformación tan radical! De discípulos con conocimientos limitados, pasaron a ser personas llenas del poder de Dios, capaces de hablar en lenguas y profetizar. Ya no eran simplemente seguidores intelectuales, se convirtieron en instrumentos vivos del poder divino. Esta narración nos enseña algo fundamental. La vida cristiana no se trata solo de conocimiento doctrinal o de conformidad externa. Se trata de una experiencia viva y transformadora con el Espíritu de Dios. Se trata de permitir que Dios no solo perdone nuestros pecados,
sino que también nos dé poder con su poder sobrenatural. Pasando al Evangelio, encontramos a Jesús en un momento íntimo con sus discípulos. Acaban de hacer una declaración de fe. Ahora sabemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que saliste de Dios. La respuesta de Jesús es al mismo tiempo amable y realista. Ahora creéis. Hay una nota de ternura, pero también un cuestionamiento sutil. Jesús conoce la fragilidad de la fe humana. Él sabe que la fe que parece tan sólida en los momentos de tranquilidad puede tambalearse cuando llegan las tormentas. Y Jesús inmediatamente profetiza acerca de lo que ha de venir. He aquí que viene la hora, y ahora es, en que os dispersaréis cada uno por su lado, y me dejaréis solo. ¡Qué palabras tan dolorosas! Jesús está previendo la dispersión de sus discípulos en su momento de mayor necesidad. Pero note la progresión aquí. Así como los discípulos de Efeso necesitaban una experiencia más profunda del Espíritu Santo, los discípulos de Jesús necesitarían pasar por pruebas para llegar a una fe madura. La fe que dicen tener en este momento aún no ha sido probada en el fuego de la adversidad. ¿Con qué frecuencia nuestra propia experiencia refleja esta dinámica? Declaramos nuestra fe con confianza cuando todo va bien, cuando estamos en compañía de otros creyentes, cuando la vida fluye sin problemas. Pero cuando vienen las presiones, cuando enfrentamos oposición, cuando caminamos por el valle de sombra de muerte, descubrimos cuán frágil puede ser nuestra fe. Jesús, en su sabiduría y compasión, no condena a los discípulos por esta futura debilidad. Más bien, ofrece esperanza, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Incluso en su hora más oscura, cuando todos lo habían abandonado, Jesús sabía que no estaba realmente solo. Su confianza no estaba anclada en promesas humanas, sino en la fidelidad eterna del Padre. Y entonces Jesús ofrece palabras que deben quedar grabadas en nuestro corazón. Les he hablado para que en mí encuentren paz. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Jesús no nos promete una vida sin dificultades. Más bien, Él es honesto acerca de las aflicciones que enfrentaremos en el mundo. Pero Él nos ofrece algo mucho mejor que una vida fácil. Nos ofrece paz en medio de las tormentas y la certeza de la victoria final. Mis queridos hermanos y hermanas, estas dos lecturas se complementan de manera hermosa y poderosa. Nos muestran tanto nuestra necesidad como la provisión de Dios para esa necesidad. En primer lugar, como los discípulos en Efeso, es posible que necesitemos una experiencia más profunda del Espíritu Santo. Quizás usted haya sido bautizado, confirmado y sea un miembro activo de la comunidad de fe. ¿Pero has experimentado realmente el poder transformador del Espíritu en tu vida? ¿Conoces la diferencia entre la religión como información y la fe como transformación? En segundo lugar, como los discípulos en el Evangelio, necesitamos una fe probada y refinada. La fe verdadera no es aquella que nunca ha sido cuestionada, sino aquella que ha pasado por el fuego y ha emergido más pura y más fuerte. Las aflicciones que menciona Jesús no son obstáculos para nuestra fe, son oportunidades para que nuestra fe se profundice y madure. En tercer lugar, necesitamos la compañía constante del Espíritu Santo. Así como Jesús no estaba solo porque el Padre estaba con él, nosotros no estamos solos porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Esta no es solo una verdad teológica abstracta, es una realidad práctica que puede sostenernos en los momentos más difíciles. Imagínense cómo sería si cada uno de nosotros viviera plenamente en esta realidad espiritual. Si reconociéramos nuestra necesidad del poder del Espíritu Santo no solo como una experiencia inicial, sino como una renovación constante. Si viéramos las dificultades de la vida no como evidencia de la ausencia de Dios, sino como oportunidades para experimentar su presencia más profundamente. Pablo no se contentó con dejar a los discípulos en Efeso con una experiencia incompleta. Los guió a una experiencia plena del poder de Dios. De la misma manera, Jesús no nos deja con promesas vacías ante las dificultades de la vida. Él nos ofrece su paz, su presencia y la certeza de su victoria. Que seamos como aquellos discípulos transformados en Efeso, llenos del Espíritu Santo y manifestando el poder de Dios en nuestras vidas. Que tengamos una fe que, aun cuando sea probada por las aflicciones del mundo, permanezca firme en la certeza de que Cristo ha vencido al mundo. Y que no importa las tormentas que enfrentemos, encontremos nuestra paz no en las circunstancias que nos rodean,
sino en aquel que habita dentro de nosotros por su Espíritu. Que su presencia sea nuestra compañera constante, su poder nuestra fortaleza diaria y su victoria nuestra esperanza eterna. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.